cuantos de ustedes sean correctores, pues acepten mi humilde felicitación porque es el día de ustedes también. Me quiero remitir un poco, bueno, la maestra Galindo habló de libros que dan pena y yo les quisiera mencionar también un poquito al respecto. Soy periodista y tengo colegas periodistas que se sienten escritores, varios, y han escrito libros. Me da pena con ellos por dos cosas. Primero, porque si no encuentran quien se los publique, que es lo más común, porque los temas de los que escriben no son comerciales, las editoriales no los quieren y los padrinos no siempre se consiguen fácilmente. Entonces ellos de alguna manera con préstamos de su bolsa o la suegra o no sé quién, sacan el dinero y publican sus libros. Y luego nos encontramos en las reuniones gremiales con su paquetito de libros bajo el brazo, a ver quién quiere su libro de a 100 pesos. Eso a mí me da mucha pena, yo sería incapaz de hacerlo. Yo tengo libros que no se han publicado por lo mismo, pero no voy a hacer eso. Pero la pena mayor que me da es que yo sí los compro esos libros, porque se tratan sobre periodismo y mi materia es el periodismo, entonces me interesa ver qué dicen. Pero lo dicen de una manera tan patética, tan mal escrita, que me acuerdo de los correctores de estilo. No pasaron por, ni para la más mínima autocrítica del autor de esos libros. Y urge, y es un campo de trabajo que si nada más que habría que abaratarse con ellos, porque los periodistas somos pobres. Pero hay un campo de trabajo que los escriben mis colegas periodistas. Recuerdo un libro que decía, por ejemplo, al final de cada hoja, sigue la hoja 4, sigue la hoja 5, sigue la hoja 6, me esa es la anécdota. En la mañana hablaron del primer conversatorio sobre el contexto, y yo me quiero eslabonar con el contexto para meterme luego al pretexto que es el tema de este conversatorio. Hablaban en la mañana de ciertas agencias de noticias que habían hecho tal o cual situación, agencias de noticias en su mayoría extranjeras, según lo que escuché yo en las pláticas de la mañana. Pero en México se fundaron también agencias de noticias. La primera fue ANTA, Agencia Nacional Telegráfica, algo más, la A no me acuerdo, pero era ANTA sus iniciales. Esta operó entre los años 1935 y 1945 y desapareció porque un señor que se llamaba Maximino Ávila Camacho quería aprovecharse de la agencia para hacer su campaña política. Entonces el editor de ANTA, que era un señor que había sido diputado constituyente, no recuerdo ahorita su nombre, dijo no y cerró la agencia, le cerraron la agencia más bien. No volvió a haber agencias en México hasta 1960, cuando se funda Informex. La fundó Álvaro Gálvez y Fuentes. Entre 60 y 68, que hubo otras dos agencias, hubo dos en medio. La Agencia Mexicana de Servicios Informativos, que creó el dueño del núcleo Radio 1000 y desapareció pronto porque los reporteros, yo ya no estaba en la agencia entonces, quisieron sindicalizarse. Dijeron no, váyanse. Luego en el Heraldo de México también crearon una agencia de noticias que se llamó Radio Noticias del Heraldo. Bueno, tuve la fortuna o el infortunio, como ustedes lo quieran ver, de haber trabajado en esas dos agencias, trabajé en 4. Y esa agencia se fundó por ahí del año 65 y no sé hasta cuándo duró, porque yo me salí de trabajar, ya no me gustaba aquello, me salí del año 73 a principios y la agencia seguía, estaba por cerrar. Y luego en el año 68 se crean dos agencias de noticias. Una de ellas es Amex y la otra es Informex. Amex se fundó en julio del 68. La fundaron unos empresarios particulares, dicen que había capital extranjero, no lo sé, pero dicen también que era para apoyar la candidatura de Emilio Martínez Manatú, porque venían las elecciones en el 70, el destape en el 69. Entonces, como al gobierno no le convenía, es la versión que yo tengo, no le convenía una agencia independiente porque había mucho control, como lo oímos en la mañana, mucho control por la prensa, pues dijeron hay que acabar con Amex. Y de un día para otro el señor Luis Echeverría, que era secretario de Gobernación, creó Notimex en agosto, al mes siguiente.
Notimex acaba de cumplir 50 años y Amex cerró en 1970, duró 2 años. Bien, yo entré a trabajar a Notimex en 1976. En ese año había yo trabajado ya en las 2 agencias que les comenté como reportero, y como Dios nos daba a entender, porque nadie nos decía cómo escribir las notas, cómo hacerlas, nada más cómo enviarlas, y como siempre en todas las agencias, a prisa. En cuanto sucedían los acontecimientos, buscar el teléfono y dictar la información a alguien que estuviera en la mesa de redacción. Las mesas de redacción existen en todas las agencias de noticias. Pueden ser unos escritorios, puede ser una mesa larga con personas alrededor, puede ser de la estructura física que cada institución quiera, pero están llenas de personal que corrige las notas, que las recibe, que las corrige y que las envía a los suscriptores. Ahí no se llaman correctores, tampoco correctores de estilo ni correctores de texto, se llaman editores, porque no solo deben corregir, también tienen la facultad de remodificar los textos de acuerdo a que se ajusten o no a un manual de estilo. En Informex no había manual de estilo, en las otras 2 agencias que les comenté no había manual de estilo. Cuando yo entré a Notimex descubrí los manuales de estilo, yo tenía una vaga idea de eso, ahí los descubrí. En 1974 se hizo que es el primer manual de estilo que tuvo Notimex, y es más bien un manual un poquito de operación y mucho de redacción. Este manual pedía, por ejemplo, a la gente, a los reporteros, a los redactores, algunas indicaciones como respetar el formato de pirámide invertida, cuidar el contenido del primer párrafo, que es la entrada o lead. Les pedía también atender a las preguntas básicas que se hacen en el periodismo: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, para qué. ¿Por qué son 7, aunque dicen que eran 5? Para empatarlas con las 5 Ws que